Y aquí está la consigna. Unidad 2, energía. El propósito es interpretar la temperatura y el equilibrio térmico, así como analizar el calor como energía. Vamos a tener 9 sesiones, o sea, 9 clases, ¿verdad? Y estamos iniciando hoy 3 de enero y vamos a terminar el 31 de enero. Esta vez sí vamos a tener pues nuestras clases corresponden, va a estar bien este mes, va a estar completo. Y bueno, aquí tenemos las actividades de este mes. En la secuencia número 1 es el tema temperatura y equilibrio térmico. De ahí derivan 3 temas que son temperatura y sus escalas de medición y calor y temperatura. Las tareas. En el tema de la temperatura, es el que vamos a ver el día de hoy, vamos a hacer un cuestionario con el valor de 2 puntos y se entrega hoy mismo. También vamos a hacer un experimento sobre los sentidos y la temperatura. Este experimento tiene el valor de 3 puntos y se va a entregar el jueves 3, o sea, antes de nuestra próxima clase, que es el viernes, ¿verdad? O sea, voy a dejar de tarea hoy este experimento, lo vamos a explicar. Y tienen de hoy hasta el jueves para realizarlo, porque debe estar listo antes de nuestra siguiente clase, que será el viernes. Muy bien, en el tema número 2, que es temperatura y sus escalas de medición, vamos a hacer un cuadro con las escalas de medición de la temperatura. ¿Alguien sabe cuáles son estas escalas de medición o cómo se mide la temperatura? ¿No saben? ¿No han escuchado cómo se mide la temperatura? Por calor y frío. Calor o frío. Ok. ¿Hoy qué hay? Un poco de frío. Un poco de frío, ¿verdad? Ok. Aparte de sueño, frío. La verdad. Hambre igual. Ok, entonces vamos a hacer un cuadro con las escalas de medición de la temperatura que se va a entregar el viernes 7 de enero. Y vamos a ver conversiones de temperatura, cómo se convierten las temperaturas, pero antes de saber cómo se convierten, tenemos que saber cómo se mide. Entonces, ya conforme pasen las clases, lo vamos a ir investigando. Tiene un puntaje de 2 puntos y se va a entregar el lunes 10 de enero. Y tiene, bueno, otro tema que es el de calor y temperatura, que vamos a realizar un cuadro comparativo titulado Transferencia de calor, con el valor de 2 puntos y se va a entregar el viernes 14 de enero. Tenemos nuestra siguiente secuencia, solamente vamos a tener 2 secuencias. Y el título es calor como energía. El primer tema es la energía térmica y vamos a hacer unos dibujos de energía interna de un cuerpo con el valor de 2 puntos que se va a entregar el lunes 17 de enero. El siguiente tema es calor y otras formas de energía. Vamos a hacer un ejercicio titulado Otras formas de energía con el valor de 2 puntos que se va a entregar el viernes 22 de enero. Y nuestro último tema va a ser energía eléctrica y medio ambiente. Vamos a tener 2 tareas en este tema. Un cuestionario con el valor de 2 puntos que se entregará el viernes 29 de enero. Y un cartel sobre el consumo responsable de la energía eléctrica.
con el valor de 5 puntos y se va a entregar pues nuestra última clase el lunes 31 de enero. Y pues estas van a ser las tareas de este mes. Son 9 tareas. 9 tareas. Y pues es muy importante el poder entregarlas a tiempo y pues como se manda, ¿verdad? Para que pueda tener los puntos establecidos. En este primer trimestre yo creo que pues les fue bien, pero yo creo que algunos pueden mejorar. ¿Por qué digo esto? Porque varios de ustedes tuvieron mitad de puntos en sus tareas porque las entregaban atrasadas. Y pues está bien, al menos las entregaron, pero vamos a tratar de que en este mes o en este trimestre que comienza, vamos a entregarlas puntualmente y correctas para que tengan el puntaje asignado, porque eso es lo que disminuye la calificación. Pareciera que no, pero sí baja la calificación. Recuerden que de tareas son 40 puntos, o sea, el 40%. Algunos tuvieron, aquí tengo 26 puntos de 40, algunos 37, algunos sí tuvieron sus 40 puntos. Hubo quien tuvo solamente 7 puntos, imagínense, 7 puntos de 40. Entonces, pues aquí claramente no va a estar reprobado, ¿verdad? Se hubieron reprobados. Entonces, pues, vamos a tratar de que este trimestre o este mes, pues podamos entregarlo a tiempo para que todo podamos obtener nuestra mejor calificación. Y felicidades por los que obtuvieron 10 de calificación, porque también hubo quien obtuvo 10. Y bien, ya sabemos qué es lo que vamos a estar trabajando este mes, así que vamos a comenzar. Y pues como dice la consigna, el día de hoy vamos a ver el tema de la temperatura. Ellen, ¿qué se te viene a la mente cuando escuchas temperatura? Calor, frío. Calor, Cuando frío. cuando estás enfermo, te toman la temperatura y dicen que tienes fiebre o más o menos. Excelente. Muy bien. Alejandra, ¿tú qué piensas o qué se te viene a la mente? Lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra temperatura. No te entendí muy bien. Ale. No, creo que está teniendo problemas con el internet. Creo que está como que fallando. De hecho, creo que igual, no sé si Sophie mandaron en el grupo que estaba teniendo problemas con el internet. Sí, Sophie. Bueno, de hecho, hay muchos que están teniendo problemas no sé si por el tiempo o algo así. De hecho, incluso algunos no tienen corriente. Creo que están avisando. Pero bueno, muchas gracias por sus respuestas. Así es. Vamos a ver este caso. No sé si alguno de ustedes ha escuchado, bueno, de repente cuando ya vamos a dormir, todo está en silencio y empiezan a escuchar ruidos. ¿A alguien le ha pasado? ¿No? ¿A alguien no? ¿Se asustan? ¿A él en sí? Dice por ahí que sí. Ernesto igual. Aldo más o menos. Sí, a mí definitivamente me pasa todos los días. Pero vamos a ver de qué se trata, por qué sucede esto. A ver, alguien con voz fuerte que me ayude a leer.
¿Quién dice yo? Nadie. Aldo, ayúdame a leer hasta antes de las preguntas, o sea, antes de los incisos. Nadie que... Una casa embrujada. Nadie quería pasar una noche en la vieja casona del pueblo. Decían que por las noches, especialmente cuando el día había sido muy caluroso, se escuchaba toda clase de ruidos. Las escaleras de madera crujían como si alguien subiera con ellas. Los pisos y las paredes rechinaban en las tuberías. Se escuchaban tronidos e incluso algunos afirmaban que se oían voces. A causa de las supersticiones y el abandono, la vieja casa se fue deteriorando. Muy bien, muchísimas gracias, Aldo. Entonces, ustedes, no sé si les ha pasado que de repente empiezan a escuchar ruidos. En esta ocasión, esta era una casa, ¿no? O sea, una casona bien antigua y pues decían que se escuchaba todo eso. ¿Qué pasó? Pues ya nadie quería estar ahí y la fueron abandonando. Pero muchas de las cosas que suceden, aparentemente extrañas o misteriosas, pues tienen una explicación científica y lógica. Hay algunas personas que pues definitivamente creen en que pues, son como espíritus, fantasmas y cosas así, pero pues sí tienen una explicación lógica de repente cuando escuchamos algún tipo de ruido. Y es lo que vamos a empezar a ver. ¿Y qué creen? Está relacionado con la temperatura. Vania, ¿qué significa la palabra caluroso? Pues como que hay calor, un lugar caluroso, un lugar que hace mucho calor. Ok, muchísimas gracias, Vania. Ernesto, decir que un día fue caluroso es lo mismo que decir que la temperatura ambiente fue alta. ¿Sí? ¿Por qué? Ah, no, porque creo que donde se mide, baja. No, sí, sí. Alta es donde cuando hace mucho calor y baja es cuando hace mucho frío. Ok, muy bien, Ernesto. Muy bien, aquí nos dan unas preguntas. ¿Qué es la temperatura? ¿Cómo se mide? Ahí por hace ratito Ellen comentó algo. ¿Sabes si el calor se puede medir? ¿Cómo? ¿Calor y temperatura son lo mismo? Alex, ¿calor y temperatura son lo mismo? ¿No son? Ok. Alberto, decir que algo es frío significa que su temperatura es baja. Sí. Sí, correcto. Así como nos dijo Ernesto, ¿verdad? Dice, ¿por qué en los días calurosos es difícil abrir algunas puertas y ventanas metálicas? ¿Qué ocurre con el volumen de los objetos sólidos cuando se calientan y cuando se enfrían? ¿Piensas que hay una relación entre los cambios de temperatura durante el día y la noche con los ruidos que se escuchan en algunas casas? Ok, esta es la primera tarea. Es el cuestionario que está en la consigna que tenemos que responder. Es como los saberes previos sobre este tema de temperatura. Entonces, vamos a copiar estas preguntas y vamos a responderla con lo que ustedes pues imaginen, con lo que ustedes crean, con lo que ustedes sepan sobre temperatura, calor. Y aquí pues vamos a ponerlo un poquito más interesante con los ruidos que nosotros de repente escuchamos, creemos que son fantasmas o que nos están asustando. Así que pues vamos a copiar y a responder.
Bien, vamos a compartir algunas de sus respuestas. Bueno, ya algunos me compartieron las primeras y vamos ahora a hablar un poquito sobre estos ruidos. ¿Qué tienen que ver o qué relación hay entre los ruidos con su cambio de temperatura? Aquí vamos con la pregunta de la letra E, del inciso E, que dice, ¿por qué en los días calurosos es difícil abrir algunas puertas y ventanas metálicas? Porque están calientes y te queman. Está caliente y te quema. Ok. Ahora, ¿qué ocurre con el volumen de los objetos sólidos cuando se calientan? Si es un zapato, bueno, una chancla, he visto que es en chiquita. Bolsa, Queda chiquita. en chiquita. Porque comienzan a sudar y Esas quedan de como culé, ¿no? pegajosos, Quedan como como, pegajosos, como que chistosos. succionan todo. Se derriten. Eduardo por ahí dice que se derriten. Ok. Ahora dice la pregunta del inciso F. ¿Piensas que hay una relación entre los cambios de temperatura durante el día y la noche con los ruidos que se escuchan en algunas casas? Ya hablamos de, bueno, sí, Andy, te escuchamos. Sí, porque por ejemplo, cuando hay calor, generalmente he llegado a escuchar como crujidos o algo así, pero en la noche, cuando hay mucho frío, cuando hay frío, el viento es generalmente va más rápido. Entonces empieza a sonar como los silbidos, por ejemplo, en el último huracán que tuvimos, el aire estaba haciendo un montón de frío y el aire estaba muy fuerte, entonces parecía que estaban los fantasmas literalmente gritando porque ese choque del viento contra las cosas pequeñas junto a algo angosto, pues hacía sonar como si hubieran voces. Ok, muy bien. Ahí vemos cómo todo va teniendo una explicación. Gracias, Andrea. Y bueno, vamos a pues enfatizar que los objetos cuando se calientan, los objetos sólidos, se dilatan. ¿Qué quiere decir que se dilatan? Se expanden, como que se agrandan un poquito. Entonces, ¿qué pasa? A mí me ocurre todas las mañanas y pues cuando esté entrando la noche. En mi cuarto hay una ventana que da justo del lado donde sale el sol y todas las mañanas, cuando empieza a salir el sol, la ventana empieza a sonar. Al principio, o sea, la primera vez que yo lo escuché cuando me pasé a esta casa, yo pensé que alguien golpeaba, no sé, ella empieza como que a pensar, ¿qué fue ese ruido? Como que tiraron en la ventana. Entonces acechaba y no encontraba qué era. La ventana es de metal, tiene metales. Y pues lo único que sí, como dice Ernesto, pues estaba súper caliente, la toco y pues me quema. Y yo decía, no entiendo por qué. Y después recordé una clase que yo tuve en donde pues se nos enseñó esta dilatación de los cuerpos. Y entonces dije, bueno, pero sí, ya sé qué está sucediendo. Y ahora yo les digo, los objetos sólidos se dilatan cuando están muy calientes, cuando entran en calor. Y cuando se enfrían, pues regresan a su estado normal, a su forma original. Entonces, ¿qué pasa en las noches? Bueno, durante todo el día, justamente dice aquí que cuando hace mucho calor, en las noches es cuando se empiezan a escuchar estos ruidos. Que de repente escuchamos la ventana, algún metal, o como que de repente suena un ruido, así nada más, como que del ropero viene, o de algún lugar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Está regresando a su estado normal. ¿Por qué? Porque durante el día, con el calor, se dilató,
sea, se expandió, se hizo un poquito más grande, más ancho. Y ya en la noche empieza a estar fresca la noche, se deja de calentar y regresa a su estado normal. Y es por eso que de repente se escucha el ruido, porque pues está regresando a su estado original. Y eso es lo que ocurre con estas situaciones de que de repente pensamos que nos están asustando, que son fantasmas o algo así. Y bien, para tener un ejemplo específico, no sé si ya se fijaron que las banquetas, o sea, las aceras, tienen como que placas grandes y entre una y otra placa hay un espacio. Hay un espacio que le hacen, como que la separa un poquito. ¿Para qué se le deja este espacio? Justamente para que cuando el sol caliente y pues esta placa de cemento, en este caso porque son unas banquetas, se expanda. Obviamente no se va a expandir 1 metro, 2 metros, ¿verdad? Sino un poquito y no choque con la otra placa, porque si están todas juntas, si está toda la línea junta de cemento, ¿qué va a pasar? Pues al querer expandirse se va a empezar a romper, a quebrar y pues se va a echar a perder la construcción. Entonces, fíjense cuando puedan salir a la calle que en las aceras está como que dividido, hay un espacio que se deja para cuando se dilaten, pues no pase nada, tengan el espacio y después regresan a su estado original. Lo mismo sucede con las vías del tren. No sé si ya las han visto aquí en Humán. Hay. Entonces, fíjense cuando tengan la oportunidad, lo pueden buscar en internet. Están las vías del tren, están los dos metales, ¿verdad? Y después de determinada distancia, como que se cortan y se le deja un espacio a este metal y empieza como que otra placa, se le deja otro espacio y así en toda la línea. ¿Por qué pasa? Porque pues es el metal y se calienta demasiado. Cuando calienta el sol, se va a expandir y si no tiene estos espacios en donde pues expandirse, va a empezar lo mismo a enchuecarse, ya no va a estar recta la línea para que pues, pueda pasar el tren y se va a hacer un caos. Entonces, justamente pensado por esta dilatación es que se dejan estos espacios para que no haya ningún problema. Y así vemos cómo cada cosa que se realiza tiene que ver con la física, con los estudios que se han hecho, ya sabemos de los todos los estudios que ahora nos facilitan la vida, porque si no se supiera estas propiedades, ¿verdad? De la temperatura, de la dilatación y demás, serían las construcciones y al final pues se echarían a perder, no van a servir después de un determinado tiempo por cuando pase todo eso. Entonces, ya sabemos que los ruidos que se escuchan en las casas de noche, pues no son fantasmas, ¿verdad? Sino tienen que ver con la temperatura y la dilatación de los cuerpos. Ok, ese es el cuestionario que van a subir a Classroom. Y ahora bien, en nuestra vida cotidiana, en los días en que la temperatura ambiental es elevada, es común escuchar expresiones como que calor hace. Sin embargo, en física, calor y temperatura son conceptos que tienen un significado muy distinto. Como hace ratito me decían que hoy hay un poco de frío, ¿verdad? Pero ¿qué tal hace 2 días? Había bastante calor. Y en esta secuencia, en esta clase, definiremos cada uno de estos términos, calor y temperatura. Es lo que vamos a definir en la clase de hoy. Cuando tocamos algo y está caliente o frío, pues nosotros lo vamos a expresar, está muy caliente, está helado. Entonces, ya no es parte de nuestra vida cotidiana utilizar este tipo de palabras, ¿verdad? También lo utilizamos para referirnos al tiempo. Hay calor, hay frío, o a la temperatura de los objetos. Pero, por ejemplo, algo que para
Levante la mano el que dice que hoy hay mucho frío. ¿Cómo dijo? ¿El que dice qué? Que hoy hay frío. ¿Quién piensa que hoy hay frío? Andrea, Ibaña, Ernesto, Ellen y Aldo. ¿Quién piensa que hoy no hay frío? Yo me imagino que los demás, Alex, Shaila, piensan que hoy no hay frío, ¿verdad? Entonces, estas afirmaciones como hoy hay frío o hoy hay calor son subjetivas, o sea, que cada quien la percibe de manera diferente. Para Andrea hay frío, para Alex no hay frío. Andrea puede decir, ay, qué frío hace hoy, y Alex puede decir, qué agradable está el clima, es un poquito caluroso. Entonces, no podemos decir o no podemos obligar a Andrea a que diga que haya calor, ni obligar a Alex a que diga que hay frío, ¿verdad? Estas son afirmaciones subjetivas. Cada persona decide, de acuerdo a su cuerpo, si hay frío o hay calor, ¿verdad? Pero por medio del tacto podemos comparar cualitativamente la temperatura de dos cuerpos, ¿verdad? Es decir, cuál está más caliente o cuál está más frío. Ahí sí podemos tocar algo y decir igual, ¿no? Puede que alguien resista más el calor, si está caliente, puede que lo aguante más, puede que no, pero para expresar de manera exacta y objetiva la temperatura de un cuerpo, pues es necesario medirla. ¿Y cómo se mide? Con un termómetro. Por ahí entonces puedo decir, no es que haya calor o haya frío, sino que estamos a 23 grados o estamos a 36 grados. Entonces, ya depende de cada quien, pues afirmar si hay frío o calor, pero la temperatura se está se está midiendo y dando exacta. Pero, ¿qué es temperatura y qué es calor? ¿Es lo mismo? ¿Son diferentes? ¿Son parecidos? Eduardo, ¿qué es temperatura? Eduardo, Está caliente, está frío. ¿está caliente o está frío? Eso es temperatura. Shaila, ¿qué es calor? Cuando hay sol y siempre mucho calor. Cuando hay sol, ok. Ok, vamos entonces a observar un video para poder definir estas diferencias. Vamos a poner atención y después comentamos. Muy bien. Aldo, ¿qué es calor? Como la temperatura que da el sol, ¿cómo se llama? Su energía. Exactamente, energía. Energía, muy bien. Andrea, ¿qué es temperatura? Es más o menos más o menos un estado por el cual puedes medir el tiempo. Ok, tiene más que ver con la medición, ¿verdad? Primero tenemos que entender Como y una saber medida. exactamente. Así es. Tenemos que saber que toda la materia está conformada por partículas, ¿verdad? Ahí nos explicaba, ¿verdad? Y cuando están en mucho movimiento, ¿qué pasa? Se calientan. Y cuando casi no tienen movimiento, pues están frías. Entonces, tengamos siempre en cuenta que toda la materia está conformada por partículas. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es el calor? Es una forma de energía, justo como nos dijo Aldo. Es una forma de energía térmica
que se transfiere entre dos cuerpos que se encuentran a diferentes temperaturas. La clave para diferenciar el calor es que se transfiere. Nos pusieron el ejemplo ahí de la cuchara, que si pones la cuchara en una bebida, tal vez una leche caliente, ¿qué pasa? Pues esta leche le pasa su calor a la cuchara. O cuando, no lo sé, nos dio Aldo el ejemplo del sol. El sol le transfiere o le pasa su calor, ¿a qué será? Por ejemplo, estamos viendo el ejemplo de las ventanas o de los metales. Le transfiere su calor, ¿verdad? O pues en la estufa, simplemente el fuego transfiere ese calor a lo que estemos cocinando. Estamos calentando agua, estamos haciendo una sopa, haciendo un huevo, no sé, lo que sea. Entonces transfiere ese calor. ¿Y qué pasa? Pues lo va a calentar igual. Entonces, esta es la clave para diferenciar al calor de la temperatura, que es la energía que se transfiere entre dos cuerpos, ¿verdad? Que se encuentran a diferentes temperaturas, uno caliente y uno frío. El calor es, por tanto, la cantidad de energía que se transfiere, es decir, una energía de tránsito. ¿Por qué tránsito? Porque pasa de un cuerpo a otro cuerpo. Y para medirlo se utiliza el Sistema Internacional de la Energía, que se mide en julios. No sé si lo han escuchado, pues en inglés generalmente se dice joules. Y sin embargo, en algunos campos se utiliza la unidad caloría, ¿verdad? Porque pues se refiere al calor. Aquí está. Entonces, que quede claro, el calor es una forma de energía que se transfiere. Un cuerpo le pasa su calor a otro cuerpo. Y pues ya los dos quedan pues como que iguales. Vamos ahora a ver la temperatura. La temperatura es una propiedad que indica el estado térmico de un cuerpo, es decir, la energía total del movimiento de las moléculas de las que está formado el cuerpo. Lo que les dije, toda materia, o sea, todos los objetos, todos los cuerpos están formados por moléculas. Vamos a imaginar las moléculas como unas bolitas dentro de algo, por ejemplo, no lo sé, de cualquier objeto. Aquí yo tengo tal vez esta piedra. Aquí está. Está formada por moléculas. Dentro de esto hay como bolitas, vamos a imaginarlo así, bolitas que se mueven. Y si se mueven mucho, aquí dice, si se mueve mucho, aumenta su temperatura. Si hay mucho movimiento de moléculas, aumenta su temperatura, o sea, se calienta. La temperatura es, por tanto, la medida de la energía de las partículas que forman un cuerpo. O sea, mientras más movimiento tengan estas partículas, pues más calor va a haber. Y pues no depende, aquí es algo muy importante, la temperatura no depende del número de partículas de un cuerpo, sino que depende de la velocidad de las moléculas que lo componen. O sea, puede ser un objeto grande o un objeto pequeño, no importa el número de partículas que tenga, sino qué tan rápido se mueve. Pues un objeto tan pequeño puede calentarse igual que un objeto enorme. Entonces, esto no depende de cuántas partículas tenga. Si este tiene 100,000 partículas, este tiene 1,000,000, no se trata de eso, sino de a qué velocidad se mueven. Mientras mayor velocidad, pues mayor calor. Y pues esta temperatura se mide, como nos dijo Andrea, se puede medir, así es, grados. Y seguramente lo hemos escuchado. El que utilizamos nosotros son los grados Celsius o centígrados, es lo mismo, Celsius o centígrados, pero también se mide en grados Kelvin y en grados Fahrenheit. Y eso es lo que vamos a ver en las siguientes clases. ¿A qué se refiere cada uno? ¿Cuánto mide cada uno? ¿A cuánto equivale, verdad? Entonces, ¿cuál es la clave para diferenciar a la temperatura? Pues el movimiento de sus partículas, de sus moléculas,
y que se pueden medir. Y aquí nosotros ya podemos claramente diferenciar el calor de la temperatura. El calor es el que se transfiere, o sea, se pasa de un cuerpo a otro. La temperatura es qué tan rápido se mueven las moléculas o partículas y pues se puede medir. Esta es la temperatura, se puede medir. Ahora, hay algo que se denomina el equilibrio térmico. ¿Qué es el equilibrio térmico? Shaila, ¿podrías leer el primer punto? Poner en contacto dos cuerpos que se encuentran a diferentes temperaturas. El que se encuentre a mayor temperatura cede la parte de su energía a la menor temperatura hasta que punto en el que ambas temperaturas se igualan en el flujo. La energía se suspende cuando ambos cuerpos alcanzan la misma temperatura. Gracias, Shaila. Muy bien. El equilibrio térmico tiene que ver pues, con el calor, ¿verdad? Que es el que transfiere, es el que se transfiere. Cuando entran en contacto dos cuerpos con diferentes temperaturas, uno frío y uno caliente. ¿Qué pasa? El de mayor temperatura le pasa o le cede parte de su energía al de menor temperatura, o sea, el que está más frío. Ejemplo, tenemos un vaso de leche helada y un vaso de chocomil caliente. Ok, imaginemos estos dos vasos. La leche está helada y el chocomil está pero caliente. Y los combinamos. Echamos el chocomil caliente al vaso de la leche helada. Y empezamos a mover. ¿Qué va a pasar? ¿Quién tiene mayor energía? ¿O mayor temperatura? Caliente. ¿Cómo? La caliente tiene más energía. Exactamente, el caliente, que en este caso es el chocomil, que está caliente, ¿verdad? Al mezclarse con la leche fría, como este es el que tiene mayor energía calorífica, le va a empezar a pasar su calor a la leche fría. ¿Qué va a pasar? La leche pues la va a empezar a recibir y se van a empezar a combinar al grado de que los dos pues queden a la misma temperatura. ¿Y qué va a pasar con nuestra mezcla? Ya no va a estar ni tan caliente ni tan fría, sino que va a quedar tibiecita, va a quedar rica. Entonces, una vez que ya lo caliente le pasó su energía a lo que estaba frío, llega un punto en el que los dos quedan igual y ya no se sigue pasando energía ni nada, se quedan iguales, lo dice claramente. El flujo de energía se suspende cuando ambos cuerpos alcanzan la misma temperatura. Ya queda tibiecita la leche con chocomil. Y todos los termómetros funcionan mediante este principio. Ejemplo, cuando te enfermas y bueno, te ponen el termómetro en la axila, ¿verdad? Te ponen el termómetro y ¿alguien me puede explicar qué pasa con este principio que acabo de explicar? Tu cuerpo está caliente, ¿qué pasa? ¿Quién me lo quiere explicar? La rayita sube porque tenemos calor. Empieza a transferir el calor al termómetro. Exactamente, le empieza a transferir tu cuerpo que está más caliente que el termómetro, se lo empieza a transferir al termómetro. Y cuando quedan iguales, ya el termómetro, pues, los que son digitales, pues ya suena, ¿no? Y el que no, tienes que esperar unos minutos para que tu cuerpo que está tan caliente le pase esa energía al termómetro. Cuando ambos estén a la misma energía, ¿qué va a pasar? Pues el termómetro te va a dar el número al que está tu cuerpo. 37 grados, 36. ¿Por qué? Porque ya se igualó
la energía del termómetro a la energía de tu cuerpo y así pues podemos saber a qué temperatura estamos o cuánto de temperatura tenemos. Lo mismo con los termómetros ambientales, los ponemos y va agarrando el calor o la energía calorífica del ambiente hasta que llega un punto en el que ya están iguales y ya vamos a poder saber, estamos a 28 grados o ya estamos a 32 grados. Entonces los termómetros funcionan así, con esta transferencia, ¿verdad? De energía calorífica que se llama, bueno, en este caso es el equilibrio térmico, cuando dos cuerpos que se encuentran a temperaturas diferentes, pues el que tiene mayor temperatura cede su energía al de menor temperatura y se iguala. Y bien, este es el último concepto que veremos en la clase de hoy. Con esto pues vamos a finalizar. Ya sabemos la definición o la diferencia entre calor, temperatura y qué es esto de el equilibrio térmico. Ok, entonces la única tarea que va a quedar, si no la han terminado, termínenla, es la del cuestionario. Y en la siguiente clase vamos a retomar este tema de la temperatura, ya pues viendo un poquito ya más avanzado. Entonces, espero que todos hayan terminado. Si no, pues ya saben que tienen el día de hoy para subir la tarea. O sea, respeten el día para que tengan sus puntos. Ahora sí, vamos a dejar un poquito de lado lo que es la temperatura, lo que es el calor y todo esto de la física, de los ruidos y de la dilatación. Y estamos comenzando un nuevo año 2022. Y pues como cada año, ¿verdad? Queremos mejorar. Queremos hacer cosas que tal vez no pudimos hacer el año pasado. En muchos aspectos, ustedes ahí en casa, con sus amigos, no lo sé, cada quien tiene cosas personales que quiere hacer. Pero el día de hoy vamos a hacer un ejercicio sencillo sobre la clase, que tiene que ver con la clase. Yo sé que ustedes pues tienen propósitos para este año. Como les dije, personales, y eso es de cada quien. Pero vamos ahora cada uno de ustedes va a escribir un propósito que tenga para la clase de física en este año. Y bueno, voy a poner en la pantalla. Y aquí tenemos un cuadro con el nombre de cada uno de ustedes. Y cada uno de ustedes va a escribir un propósito para la clase de física. Entonces dice, en la clase de física me propongo, y ahí está el nombre de cada uno de ustedes. Escriban algo que se proponen hacer o mejorar en la clase de física. Cada quien lo va a escribir. Piénsenle. Voy a guardar esto, lo que ustedes escriban, así cuando no lo hagan, se los voy a mostrar. Ya sé, maestra, me propongo tener mis lentes puestos porque si no, nunca los pongo y dejo de ver la pantalla. Ahí está, anótalo. Excelente, pues aquí tenemos sus propósitos y sé que sí los pueden cumplir. Me da mucho gusto de verdad ver las cosas que quieren mejorar en esta clase. Y yo sé que si cada día o cada que vayamos a tomar la clase recuerdan este propósito, pues no van a tener problema y sin duda lo van a cumplir. Cuando se den cuenta ya ni siquiera van a tener que
O sea, ya va a ser algo de ustedes, algo normal que se va a quedar. Y pues van a tener, bueno, esto les va a ayudar a tener mejores calificaciones. Y bien, pues con esto finalizamos la clase del día de hoy. Muchísimas gracias por sus participaciones, por conectarse, por sus propósitos. Y pues nos vemos el viernes. Recuerden, bueno, falta la otra tarea del experimento. Esto es súper sencillo, es súper sencillo. De hecho, les va a gustar. Pues está padre. No necesitan 3 vasos. Bueno, se los voy a subir a clase porque ya no nos da el tiempo. Entonces, pero está muy sencillo. Ahí tienen todas las indicaciones, esta imagen para que pues, se den una idea. Y está bien padre. Eso, recuerden que este experimento lo pueden hacer hoy y tienen hasta el jueves para subirlo. Es hasta antes de nuestra siguiente clase, que es el viernes para compartirlo y pues comentarlo el día viernes. Pues es todo por la clase de hoy. Nos vemos hasta el viernes y tengan una excelente semana y un excelente año 2022. Nos vemos. Nos vemos, maestra.